Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a otro programa, otra edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la 530, en la radio de las madres. Buen día, Horacio Berbisky, Josefina Bolis. Buenos días. Pablo Ovín y Rolo Fernández del otro lado de la pecera. De la pecera porque están detrás de un vidrio, hay que aclararlo porque el que pero no ve... ya es parte de la tradición de la radio eso, digo, todo el mundo sabe que la pecera, digo, o no. Pero bueno, no sé si todo el mundo sabe. Bueno, está aclarado de cualquier manera. ¿Se viene una ola violenta, Horacio Berbisky? Sí, se vino, se está viniendo, se sigue viniendo. Bueno, por primera vez en mucho tiempo hay un acuerdo general entre los analistas de distintas posiciones políticas. Nadie había previsto el 30% de los votos válidos que obtuvo Javier Milei. Y sin embargo, todas las opciones permanecen abiertas, porque hay menos de 3 puntos de distancia entre las 3 principales fuerzas políticas. Otro acuerdo es que si hay balotaje, uno de sus protagonistas será Milei, que también podría imponerse en primera vuelta. Bueno, hasta ahí hay consenso. A partir de ahí empiezan los sesgos interpretativos. Para algunos, entre quienes me cuento, la principal derrotada es Patio Bullrich y no tiene chance de recuperarse. Tengo algunos estudios de sociología electoral que la dan desplomándose como un piano. Para otros, quien está terminado es el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. La síntesis de esas conclusiones es el castigo electoral a las 2 últimas presidencias. A la de Mauricio Macri, que duplicó la tasa de inflación recibida, y a la de Alberto Fernández, que va en camino de triplicarla. Bueno, el 500.000 de votos que separa las 3 fórmulas es la mejor noticia para el oficialismo en medio del desastre. Nada más que 500.000 de votos es una diferencia escasa. Ahora, además de enojo y de castigo, a mí me parece que Milei también encarna una esperanza para quienes peor están. Maldecir a la casta. La casta es un calificativo que Milei tomó prestado de los partidos españoles Podemos y Vox. Izquierda y derecha. Exacto. Maldecir a la casta y prometer dólares para todos son propuestas muy sencillas que llegan a quienes son más conscientes de los privilegios de los operadores del sistema político que de las imposiciones del Fondo Monetario, y que no se interesan por los detalles técnicos. Acuérdense que también Menem se impuso en la primera vuelta del 2003 prometiendo la dolarización, que era imposible entonces y que yo creo que sigue siendo imposible hoy. Ahora, el crítico más agudo de la dolarización es el propio Milei. Hay un video que me llegó de uno de los grupos de apoyo a la campaña de Axel Kicillof. Escuchá lo que decía hace unos pocos años Milei sobre la dolarización. Hablamos un poco de lo que era el peso y el dólar, tipo una de las soluciones o algo que vos propondrías es dolarizar, tipo la economía. No. El tema es el siguiente. En realidad, para mí esa no es una buena idea. Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos. Entonces tenías más grados de libertad que la dolarización. Vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme. Vos no vas a poder cumplir con tus depositantes.
Entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Digo, ¿qué fue lo que pasó también con la convertibilidad? ¿Ah? Pero pensá que vos podías emitir y tenías algún margen de maniobra. Con lo cual la convertibilidad era mejor que la dolarización. Y la convertibilidad no funcionó, la hicimos caer, ¿no? Sí. Bueno, es clarísimo lo que dice Milei, ¿no? Ahora, en todos los comandos de campaña se están estudiando los resultados de cada provincia y cada municipio para entender de dónde vienen los votos en favor de Milei. Y según el método que se emplee, yo he visto varios análisis, la víctima principal fue Unión por la Patria o Juntos por el Cambio. La CELAC, del español Alfredo Serrano Mansilla, comparó los resultados de la elección presidencial del 19 con los de estas primarias. Y su conclusión fue que la Unión por la Patria perdió 6,5 millones de votos sobre los del Frente de Todos del 19, porque bajó de 12,9 a 6,5 millones de votos. Y Juntos por el Cambio perdió 4 millones, de 10,8 a 6,7 millones. Según Serrano Mansilla, de lo que perdió el oficialismo, 23% se fue a Milei y 77% no fue a votar. Y de lo que perdió Juntos por el Cambio, 80% se fue a Milei y 20% no fue a votar. Ahora, en esta misma edición tenemos un trabajo muy interesante realizado por 7 universidades públicas que se realizó en la semana previa a las elecciones. Bueno, ahí le daba a Milei con el 28%, no lo publicaron antes. Pues además les pareció, se asombraron del número. Pero es un estudio muy interesante porque trata de definir el perfil de los votantes de Milei. Les hicieron una serie de preguntas sobre qué pensaban sobre una serie de temas a quienes decían que iban a votar por Milei, y la conclusión fue que 1/3 de los votantes de Milei en realidad ideológicamente son nacionalpopulares. Esto lo hemos graficado en el cohete a la luna con una foto doble de Milei y Perón. Ahora, Unión por la Patria decidió confrontar con Bullrich como el camino más seguro para el balotaje, que piensan que va a ser una elección muy distinta. Y Bullrich vacila porque por un lado necesita retener los votos que obtuvo Rodríguez Larreta, lo cual le induce a la moderación, pero por otro lado necesita impedir que Milei siga creciendo con sus propuestas extremas. Y además hay 720.000 votantes cuyos candidatos no participarán en la elección general porque no llegaron al piso del 1,5%. Hay cosas pintorescas. Uno de ellos habló, que es el humorista Guillermo Moreno, y dijo que va a votar por Massa, y sugirió que se planteara un gobierno de unidad nacional y se le ofrecieran cargos en el gobierno a peronistas del PRO y a radicales. Bueno, en una sociedad donde prevalece el espectáculo, tanto aquel Menem del 2003 como este Milei son pintorescos cosplayers. Milei tiene una asesora, se llama Lilia Lemoine,
que es una profesional del cosplay y ha conseguido sumar al economista a sus juegos. Escuché este diálogo con Lilia Alemán. ¿Cómo estás? Soy la general ANCAP. Hola, soy el general ANCAP. Y vengo de Liberland. ¿Liberland qué es? ¿Qué es cosplayer? Es un hobby. Yo lo defino como jugar con juguetes, como cuando eras chico, pero era. ¿ANCAP qué es? Anarcocapitalista. Anarcocapitalista. ¿Qué es de disfrazar? De lo que o mi público quiera o las empresas me pidan. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Ahora estoy disfrazada de candidata a diputada. ¡Viva la libertad, carajo! Jugar con juguetes. La belleza de los liberales es para demostrar que somos superiores también en ese aspecto. ¿Es una cuestión de raza? No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. ¿Está permitido llamar taxi australiano de Medialuna Cosplayer Fernández? Sí. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello tiro fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Bueno, nadie fue tan claro como Massa en advertir del efecto catastrófico que tendría una devaluación sobre el poder adquisitivo de los ingresos populares. En buena parte de la campaña él decía: nos están presionando para devaluar y no vamos a devaluar porque eso sería catastrófico para los ingresos populares. Ahora, su primera respuesta postelectoral fue disponer una devaluación de 22%. Lunes por la madrugada, diría Miguel Abuelo. Sí. Yo he conversado con bastantes personas sobre este tema y digo, pero ¿para qué insistió tanto que no se iba a devaluar? Me dice, bueno, estaba en campaña. Digo, bueno, sí, pero la campaña es larga, la elección es en octubre. Y si te desdecís en mitad de la campaña, después tiene un costo eso, ¿no? Hubo una entrevista con el grupo Clarín en televisión donde Massa explicó que el Fondo Monetario reclamaba que la devaluación fuera del 100%, que luego bajó su pretensión al 60% y que por último aceptó que estuviera en el orden del 20%. E intenta insuflar de épica a esta secuencia. Nos pedían 100, hicimos 20. Ahora, eso realmente muestra qué estrecho es el sendero que transita el ministro candidato. Esta semana viaja a Washington con la esperanza de recibir el desembolso de $7.500 millones pendientes. Es decir, las batallas más arduas de Massa, ¿sobre qué versan? Sobre la dosis de aceite de ricino que está obligado a administrarle a su propio electorado. Así es muy difícil. Eduardo Valdés, que es uno de los pocos confidentes que aún frecuentan al presidente Alberto Fernández, le pidió en público la renuncia. Hoy el editor de Clarín dice que esto fue una expresión de Cristina. A mí me consta que no, que todo lo contrario, que Cristina estaba furiosa con Valdés. Porque digo, si Massa renuncia al Ministerio de Economía, apaga la luz y vámonos, como decía un profesor. Bueno, hay otra nota de Clarín que lo dice, es la profecía de Malena. Claro. Massa se queda hasta el final, porque si Massa se va, es el final. Bueno, Cristina viajó a Calafate por el fin de semana largo y todavía no decidió de qué manera se va a hacer presente o no se va a hacer presente en la campaña hacia la elección general. La vicepresidenta no se olvida de la responsabilidad de Alberto Fernández y de su primer ministro de Economía, Mr. Magú, en la situación actual con la que debe lidiar Massa, que también está insistiendo
en la responsabilidad. Massa no menciona a Fernández, pero sí a Magú. Pero es obvio que a qué se refiere. Bueno, el presidente en este momento está preparando su salida de la enorme Quinta de Olivos. Su portavoz, Gabriela Cerruti, dijo: hacemos un montón de autocríticas todos los días. No mencionó ni una. Hacemos un montón, pero no mencionamos ninguna. ¿Por qué? Porque viven en un grado de abstracción absoluto en el Poder Ejecutivo. Decir que no hemos resuelto el problema de la inflación no es una autocrítica, es una obviedad que el resto del país le reprocha a gritos, igual que sus consecuencias, que son un retroceso de los trabajadores en la distribución del ingreso y el desplome del poder adquisitivo del salario, especialmente de los no registrados, de los informales, pero también de los formales. Bueno, Alberto llegó a Olivos con su esposa y un perro. Ahora se va con su esposa, un bebé y 3 perros. Es decir, que no puede volver al departamento de Puerto Madero que, según dijo, le prestaba Enrique Albistur. Pero mantendría el esquema previo. Se iría a una casa en un barrio privado que le conseguiría en préstamo el senador bonaerense del PRO, Joaquín de la Torre. Recuerden que de la Torre fue acercado al kirchnerismo por Alberto. Era intendente de San Miguel y Kirchner le había encomendado a Carlos Kunkel un acercamiento con Aldo Rico, pero Alberto planteó que fuera con de la Torre. Después de la Torre siguió su deriva junto con Fernández y ambos pasaron al Frente Renovador de Massa. Pero después de la Torre pegó el salto al PRO y fue ministro de Vidal. Ahí Alberto no lo siguió en ese salto, pero mantuvieron la amistad. El porcentaje que alcanzó Milei, por encima del 30%, no solo fue sorpresivo, también puede estar devaluado por la falta de estructura de fiscalización. Tanto en la provincia de Buenos Aires como en varias localidades del resto del país faltaron boletas de La Libertad Avanza. Ahí se discutía si faltaron porque alguien las robó o porque hubo tantos votos que no había boletas suficientes. No se repusieron y la elección siguió sin boletas de Milei. Con lo cual se especula con que en realidad ese 30 podría haber llegado al 35%. Lo cual avala la idea de que Milei podría imponerse en primera vuelta. Ahora, el asombro mayor no proviene del porcentaje, sino lo extendido del predominio, porque Milei ganó en 16 de los 24 distritos del país. Eso que en Estados Unidos se llama landslide, es decir, una corrida. Sí, una avalancha. Una avalancha. Ahora, los gobernadores preveían un mal desempeño de la fórmula nacional de Unión por la Patria y por eso desdoblaron. Pero se le fue la mano. Ahora temen que se le fue la mano. Además no esperaban que surgiera Milei. Pensaban que iba a ser Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque bueno, ahora viene la elección nacional donde se eligen diputados nacionales y senadores nacionales.
Y entonces, digamos, están reviendo la posición que tuvieron en ese momento. Massa está trabajando con ellos, porque una cosa era tener a Milei como stopper que frena Juntos por el Cambio, y otra verlo en la pole position para octubre. Y llenando el Senado de su gente, en vez de representantes de las provincias. Claro. Ahora, si uno analiza, digamos, en qué provincias se impuso Milei, bueno, ganó en provincias donde los gobernadores, ya fueran peronistas, radicales, renovadores o provinciales, ya habían sido reelectos o impuestos a su sucesor. Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. Provincias donde la oposición desbancó a los gobernantes peronistas o provinciales, ya sean generales o primarias provinciales, porque, digamos, viene tan mezclado esto que... Ese es el caso de Chubut, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, San Luis y Santa Fe. En cambio, fíjate, en la capital federal no pasó del 17% que había obtenido en 2021. Y su peor desempeño fue en las comunas más ricas de la capital, como Recoleta, Palermo y Belgrano. Esto avala absolutamente las conclusiones de esta investigación de las 7 universidades públicas que mencionaba. En las villas más pobladas, en cambio, redondeó porcentajes parecidos a los de su resultado general en todo el país. Y, por ejemplo, se impuso en la Villa 31. Esto no deja duda acerca de su penetración en los sectores más castigados desde que terminó el gobierno de Cristina en 2015. Además, bueno, se impuso, y por una ventaja enorme, con el 45% de los votos en algunos de los lugares más pobres del país, como el conurbano de Resistencia, en Chaco, que tiene la peor cifra de indigencia del país. Ahí ganó Milei. Y en Córdoba y Santa Fe, los mejores números que obtuvo, es decir, se impuso en las dos provincias, pero los mejores números fueron en las periferias empobrecidas. Bueno, ese mapa revalida el mensaje con el que Cristina se despidió en el 2015. Dijo: dejo un país cómodo para la gente e incómodo para los dirigentes. Ahora, esa incomodidad de la dirigencia fue creciendo a medida que se deterioraba el primer término de la ecuación, en un juego de suma cero. La incomodidad de la gente fue tan grande que ahora le volvió como un resorte a la dirigencia. En la provincia de Buenos Aires el corte de boletas fue mucho mayor de lo que se preveía. Esto indica que fue organizado en forma sistemática, no fue un corte espontáneo del elector que va con la tijerita. Hay un cuadro muy interesante que confeccionaron las investigadoras Mariel Fitzpatrick y Sandra Cuccinelli, que indica que el corte se ensañó con la boleta de Sergio Massa y en varios municipios superó los 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, es llamativo que el corte no haya afectado al gobernador Axel Kicillof, que se impuso con más votos que la suma de las 3 fórmulas liberales. Y cuando digo las 3 fórmulas liberales, sumo Milei con las 2 de Juntos por el Cambio. Ahora, si los votos de Juntos por el Cambio se sumaran con los de La Libertad Avanza, tampoco sería reelecto Kicillof. Lo propuso Carolina Píparo, la candidata de Milei en la provincia de Buenos Aires, pero Néstor Grindetti lo rechazó y dijo que no. Lo que sí dijo es que después de la elección podría haber acuerdos en el Congreso. Bueno, en las elecciones del domingo pasado también hicieron sus apuestas las principales organizaciones de militantes.
Por ejemplo, el movimiento de Guita perdió en los 7 municipios en los que la conducción partidaria de Máximo Kirchner le permitió desafiar a los intendentes. Y solo ganó en Moreno, donde justamente Máximo Kirchner había apoyado a la intendenta que buscaba la reelección, Mariel Fernández. Hay una versión de cuya veracidad no doy fe, pero que está circulando y se ha publicado, de que el jefe del movimiento de Guita, Emilio Pérsico, no va a apoyar en octubre al intendente Fernando Espinosa, contra quien organizó una campaña basada en ironías y agresiones. Esa cumbia que decía que llora Espinosa, por ejemplo. Ahora, pese a eso, Massa le permite continuar en el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual no es realmente un estilo de conducción muy recomendable. Otra prueba de lo mismo es lo que pasó en Tigre, donde Massa consiguió que la justicia le prohibiera votar por él al intendente Julio Zamora, lo cual, cuando me enteré de esto dije, pero Massa, ¿qué está jugando? ¿A perder? Y quería asegurarse su terruño, es decir, porque en Tigre la candidata a intendente era la esposa de Massa, Malena Galmarini. Bueno, y a pesar de esto, Julio Zamora venció a Malena Galmarini. Eso tampoco muestra un estilo de conducción muy recomendable. En cambio, la Cámpora obtuvo victorias en casi todas las intendencias en las que presentó candidatos propios, y esto no solo en el conurbano. A pesar de que hoy Clarín dice que solo ganó en Hurlingham. No es cierto. En realidad solo perdió Mar del Plata, donde Fernanda Raberta no pudo con Guillermo Montenegro del PRO, pero ganó en Mercedes, Hurlingham, Carmen de Areco, Colón, Lanús, Quilmes, Patagones, Azul y Olavarría, que son partidos de las secciones electorales 1, 2, 3, 6 y 7. Y en otros, como Pinamar, quedó apenas por 0,5% detrás de Juntos por el Cambio. Es decir, que hizo una elección verdaderamente buena. Bueno, los medios opositores, que todavía no terminaron de reponerse de la sorpresa, insisten en señalar la responsabilidad de Cristina en el fracaso del gobierno que engendró con su tuit de mayo del 2019. A mí me parece, no sé si ustedes están de acuerdo, que solo el tiempo dirá si la nominación de Alberto Fernández fue una equivocación culposa o si evitó males mayores, si la cosa hubiera sido peor de otro modo. Pues de otro modo es Macri electo. Y Macri electo hubiera sido muy distinto de lo que promete ahora Milei. Contrafáctico. Por eso digo, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Y además depende, porque si una cosa es si Milei consigue la presidencia, otra cosa es si se produce el milagro y llega Massa, para la evaluación de si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo Cristina en aquel momento. Ahora, una cosa que a mi juicio está absolutamente fuera de discusión es que ella no tuvo ninguna injerencia en las decisiones del gobierno.
y que sus observaciones críticas fueron desoídas en forma sistemática por un presidente empecinado en demostrar su superioridad. Y esto que a mí me deja pasmado en disputar la titularidad del kirchnerismo. Es decir, Alberto dice el kirchnerismo soy yo, y lo ha dicho en forma explícita Fernando Navarro, que es uno de sus íntimos. Ahora, esto a mí me llama mucho la atención, porque durante la primera presidencia de Cristina, Alberto estaba en conflicto con Kirchner, no con Cristina. Y durante el conflicto con las patronales agropecuarias, con la sociedad rural, Alberto se quejaba y decía: tomamos una decisión durante el día, pero a la noche se va a Olivos y a la mañana siguiente viene y cambió de idea. Es decir, competía directamente por la conducción con Kirchner. Y por eso Néstor y Cristina decidieron reemplazarlo. Es un déjà vu de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora, dentro de las caracterizaciones de Milei se cuentan la comparación con Donald Trump y con Adolf Hitler. Hay un solo punto en favor de esa analogía, que es el carácter disruptivo de esos liderazgos. En Alemania en la década de 1930 y en Estados Unidos en la de 2010. Pero Trump reivindicó una política industrial y procuró el regreso a su país de empresas que en el proceso de globalización se habían deslocalizado hacia naciones con mano de obra más barata, como el caso de China. Y esto le granjeó el voto de los blancos empobrecidos por el cierre de esas industrias en lo que se llama el cinturón oxidado, Rust Belt. Y todavía hoy, pese a 4 procesamientos, todavía es el favorito de su partido republicano para la elección presidencial de 2024. Tuvo tanto éxito que Joe Biden continúa con esa política industrial, al punto que un político, no sé llamarle político o humorista argentino, dijo que Biden era peronista. Dijo Juan Domingo Biden. En cambio, Milei abomina de cualquier intervención estatal, incluso en términos ridículos como su propuesta de cerrar el CONICET, cuando es notorio el efecto de la economía del conocimiento en la balanza de servicios del país, con exportaciones que se acercan a $10.000 millones anuales. Y ni siquiera le faltan contradicciones internas. Por ejemplo, la candidata de Milei a diputada nacional en Mendoza, que es la actual diputada provincial Mercedes Llano, fue becaria del CONICET hasta 2019 y es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual se graduó. Sobre el estatismo de Hitler hay poco que decir, ¿no? Ahora, ni el antisemitismo nazi ni la actitud conservadora del trumpismo o del trampismo pueden compararse con las consignas de Milei en contra del aborto o por el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Cuando le preguntan por su política exterior, Milei responde que en sus principales alianzas serán con Estados Unidos e Israel. Además tiene asesoramiento del rabino Axel Wallnisch, con quien estudia la Torá y el Talmud, lo cual ha provocado una declaración indignada del llamamiento judío, y además coquetea con la conversión al judaísmo, según reveló Juan Luis González en su biografía titulada El Loco. Bueno, la semana pasada Milei estuvo muy gracioso porque dijo que la diferencia entre el loco y el genio es el éxito. Y él se cree predestinado al éxito. Dice, esperen a la elección y van a ver si soy loco o genio. Y en Nueva York, él viajó a Nueva York con su hermana y rindió homenaje al rabino fundador del grupo jasídico
Chabad Lubavitch, que es el sector más reaccionario del judaísmo. Uf. Reaccionario en términos políticos argentinos, porque... Sí, en Israel hay peores. No es que en Israel haya peores. Es que, por ejemplo, el sector más progresista se llama conservador. Y bueno, ¿viste? Son nomenclaturas distintas a las que manejamos acá. Ahora, ¿ustedes saben quién fue el que estableció el parangón con Hitler? ¿Quién? El Papa Francisco. En la entrevista que le dio a C5N, a pesar de que Milei se opone, igual que él, a la educación sexual integral y a lo que llaman la ideología de género, sí es posible que Bergoglio haya respondido a las brutales diatribas de Milei en su contra, que Clarín menciona como escatológicas. Como nosotros no somos Clarín, podemos decir qué es lo que dijo Milei del Papa. Lo llamó asno, burro, ignorante, nefasto, zurdo, cultor del modelo basado en el odio, la envidia y el resentimiento, y sorete mal cagado. Es de los que creen que Bergoglio promueve el comunismo. Tampoco funciona el parangón lineal con el fascismo o el neofascismo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, es una oradora brillante y además en varios idiomas, y la verdad que solo queda agradecer que la derecha argentina carezca de un cuadro de similar envergadura y deba conformarse con Patio Bullrich y su vocabulario de 200 palabras. El programa de Meloni está en las antípodas del programa de Milei. Recortó planes sociales alegando que hoy no es difícil conseguir un empleo, mientras el liberal argentino afirma que los mantendrá. Hago un paréntesis: todos los planes sociales, todos, la suma de todos ellos, apenas llegan al 1,5% del Producto Interno. Meloni además impuso un gravamen especial del 40% sobre las ganancias extraordinarias de los bancos y elevó al 20% la participación estatal en la empresa de telecomunicaciones. Y tuvo un debate con el primer ministro francés Emmanuel Macron, que la muestra realmente como una polemista terrible. Yo creo que aquí en la Argentina el italiano se comprende bastante bien, así que podemos escucharla a Meloni polemizando con Macron. Emmanuel Macron ci ha definiti vomitevoli, cinici, irresponsabili. Dice que los definió como vomitivos. Ahora sí, en italiano. Siamo irresponsabili. Vergogna. Irresponsabile Emmanuel Macron. Dice che sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Se comprende, ¿no? Cinici Emmanuel Macron. Cinico. Sono i francesi che mandano la gendarmerie a rispedire indietro qualunque immigrato tenti di passare il confine a Ventimiglia. Ellos mandan la gendarmería a reprimir a los inmigrantes. Perché le cose vanno raccontate come si deve. Hay que contar las cosas como son. Vomitivo. Vomitevole. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane, explotando a 14 naciones africanas, facendo lavorare bambini nelle haciendo trabajar a niños, estraendo materie prime come accade in Niger, dove extrayendo materias primas en Níger, donde Francia extrae el 30% de su uranio. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è que África se escapa de ustedes. El problema no es impedir que entre a Europa, sino liberar a África del yugo europeo.
Realmente, qué suerte que tenemos de que la derecha argentina no tenga un cuadro como Meloni. La verdad, es una oradora impresionante. Ahora, que Milei no sea Trump, ni Hitler, ni Meloni, ¿quiere decir que es exagerado señalarlo como un peligro para la democracia argentina? No, de ninguna manera. Es un peligro, y un peligro grave. Pero hay que entender qué tipo de desafío plantea, porque si no, para seguir con la escatología, me amo fuera del carro. Por ejemplo, las propuestas laborales de Milei son un compendio de las que aplicaron o de las que intentaron aplicar y no pudieron las dictaduras de 1955, 1966 y 1976, el menemismo, la Primera Alianza y el macrismo. La supresión del sindicato único, la negociación salarial por empresa, el seguro de desempleo en vez de la indemnización, la reforma de las leyes de convenciones colectivas de trabajo de 1953, de obras sociales de 1970, de contrato de trabajo de 1974 y de asociaciones sindicales o profesionales, que son 3, del 58, el 73 y el 79, la limitación del derecho de huelga, su prohibición para los empleados del Estado y de servicios públicos, formaron parte de esos paquetes con suerte dispar. Algunas fueron rechazadas y no cuajaron, otras tuvieron vigencia por un breve lapso. Los únicos que tuvieron algún éxito fueron el dictador Juan Carlos Onganía y Carlos Menem. ¿Y por qué? Porque realizaron concesiones a la CGT y sus sindicatos, contra lo que creen los más jóvenes, las obras sociales que atienden la salud de los afiliados y son una fuente fundamental de ingresos para la actividad sindical, no fueron una creación de Perón, sino de la tecnoburocracia de Onganía, con la cual emergió la corriente sindical participacionista, influida en partes iguales por la doctrina social de la Iglesia Católica y por el modelo estadounidense de la AFL-CIO. El reemplazo del sistema de salud por el fracasado modelo británico sería muy conflictivo, lo mismo que los vouchers para que cada quien pague la escuela que prefiera. Bueno, Menem, por ejemplo, decretó el programa de propiedad participada, que reservó a los trabajadores el 10% de las acciones de las empresas públicas privatizadas y que dio lugar a negocios importantes. Y consolidó un sindicalismo empresarial contra el que surgió la CTA. La mayor novedad que trae Milei es que un hipotético gobierno suyo no provendría de un golpe de Estado, sino del voto popular, y que a diferencia de Menem no provendría del peronismo ni traicionaría sus banderas porque nunca las compartió. Lejos de prometer un salariazo, pregona que el ajuste que haría sería más duro que el que reclama el Fondo Monetario. Se lo dijo al Fondo Monetario en el primer encuentro que tuvieron esta semana, y proclama a los gritos que la justicia social es una aberración, y es una de las razones por las cuales insulta al Papa. Hay un sitio que se llama Mundo Gremial según el cual Milei está preparando un proyecto por el que las empresas dejarían de ser agentes de retención de la cuota gremial y cada afiliado debería depositar su aporte al sindicato. Esto, digamos, sería un desplome para los ingresos de los sindicatos. Claro. Ahora, si esa medida fuera adoptada por decreto, porque La Libertad Avanza, aun cuando se impusiera, tendría una representación legislativa muy escasa, su segura judicialización crearía una verdadera industria del juicio y además habría una respuesta directa de los sindicatos. El diario La Nación informó que quien trabaja en estas modificaciones es Miguel Ángel Punte. ¿Se acuerdan de Punte? No, la verdad que no.
Punte fue encargado de recursos humanos, lo que antes llamaba jefe de personal del grupo Techín, es decir, que se encarga de los despidos. Y fue secretario de Empleo en el gobierno de Macri. Y ahí dejó su frase célebre sobre la facilitación de los despidos laborales. La frase de Punte fue: la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema, como es el organismo, como en el organismo lo es comer y descomer. Seguimos escatológicos en el programa. Y claro, porque esa es la forma elegante que encontró de decir que se proponía cagar a los trabajadores. Exactamente. Claro. Usted lo ha dicho. No, me acordaba de la frase, sí me acordaba, pero no me acordaba del señor Punte. Ahora, las propuestas económicas de Milei son erráticas y tienen una llamativa capacidad de improvisación. Había dicho durante la campaña que iba a privatizar o cerrar aerolíneas argentinas. Ahora dice que se propone cooperativizarla, entregándose a sus trabajadores. La verdad que son programas totalmente distintos. Durante la campaña por las primarias dijo que se proponía prenderle fuego al Banco Central, y ahora esta semana dijo que seguiría regulando la actividad de los bancos. También dijo que la dolarización no es un proyecto inmediato, podría llevar hasta 4 años. Es posible que en esta modificación de posiciones haya influido Diana Mondino, cosa que anticipamos cuando la sumó a sus equipos. Diana Mondino es una banquera cordobesa, la principal accionista de un banco, y su esposo, Eugenio Isaac Pendaz, fue justamente superintendente de entidades financieras del Banco Central en la gestión de Pedro Pou. Bueno, hay cosas que dijo Milei que son asombrosas y realmente hay que recopilarlas porque uno se olvida, pero cuando fue a Córdoba, donde tuvo un acto que fue muy pobre, esta contradicción: hizo un acto con muy poca gente y después arrasó en la elección. Ahí elogió al emprendedor Al Capone porque dijo que respondió a la demanda creada por la prohibición del alcohol, y cuestionó a Elliot Ness, que fue el funcionario que lo detuvo, porque intentaba regular el mercado. Bueno, ahí en Córdoba, Juntos por Acá me perdió 500.000 de votos en comparación con la primaria presidencial de 2019 y casi el doble respecto a la primera vuelta de entonces. Las dos fórmulas sumadas de Unión por la Patria en Córdoba ocuparon el cuarto lugar y no llegaron al 10%. Bueno, ahí en Córdoba hay un dato muy simpático para los estudios de sociología electoral. En los municipios de la Sierra, donde se asientan las comunidades hippies formadas por artistas y artesanos que emigraron de las grandes ciudades, hizo su mejor elección la fórmula de Grabois y Paula Valmedina. Se impusieron, es el único lugar donde se impusieron en todo el país, en Villa Ciudad Parque, en el departamento de Calamuchita. Ahí vencieron en la interna, mejor que Massa, pero también superaron a Bullrich, a Rodríguez Larreta y a Milei. Y no le ganaron a Milei y a Bullrich, pero sí a Massa en San Marcos Sierra y Villa Cerro Azul. Es un dato, ¿no? Milei ganó en la Villa 31 y Grabois ganó en la comunidad hippie de Córdoba. Bueno, otra de las confusiones que circulan en torno de Milei, que difundió con insistencia justamente Grabois,
es que Milei se propone dejar en libertad a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad. En realidad, tanto Milei como Victoria Villarroel han declarado que esas condenas deben cumplirse. Y siguen en ese sentido al maestro de Milei en neoliberalismo, Alberto Venegas Lynch hijo, el padre de Berti y el hijo de Alberto Venegas Lynch padre, que es todo un linaje del liberalismo argentino. ¿Casta? Yo no sé si casta, digamos, pero fueron los que introdujeron en la Argentina la escuela austríaca de economía, y los que trajeron por primera vez a la Argentina a Hayek, ¿no? A Hayek, bueno, el abuelo, el primer Alberto Venegas Lynch, era un firme soporte de la dictadura de Aramburu. El hijo, Alberto Venegas Lynch hijo, condenó sin atenuantes a la dictadura de Videla a partir de la confesión del marino Adolfo Schilingo en 1995. Una entrevista con el diario holandés de Volkskrant en 2001, donde Venegas Lynch hijo dijo que para él la de Schilingo fue una revelación abrumadora. Cito, entre comillas: antes hubo otras cosas, pero Schilingo fue un shock. Fue como caer en el vacío sin tener punto de sostén, de dónde tomarse. Si mintieron sobre eso, quizá todo fue mentira. Fue nauseabundo. Y bajo el impacto de la confesión de Schilingo, en el año 96, Venegas Lynch hijo publicó el libro El juicio crítico como progreso, en el que describe a los militares como criminales, y en 1999 otro libro, Las oligarquías reinantes, discursos sobre el doble discurso, que es una crítica durísima a la junta militar. Se portaron como criminales, usaron los mismos métodos de la guerrilla, el robo de bebés. Bueno, Milei también se pronunció en contra de la pena de muerte. Lo que sí forma parte de la propuesta libertaria es la reforma de las 3 leyes básicas del Pacto Democrático, sancionadas durante 3 gobiernos distintos, y el decreto reglamentario de un 4º gobierno y de un 5º gobierno. Esas leyes son la de Defensa Nacional del 88 de Alfonsín, la de Seguridad Interior del 92 con Menem, la de Inteligencia Nacional del 2001 con Fernando de la Rúa, el decreto reglamentario de la de Defensa de Néstor Kirchner del 6, ahí hay un error en el texto publicado, y que ratificó Alberto Fernández en el 20, sobre el empleo del instrumento militar solo en caso de agresión externa por otra fuerza armada. Todos esos instrumentos parten de la diferencia fundamental que separa la defensa nacional de la seguridad interior. Por el contrario, la plataforma de los libertarios consiste en confundir una vez más ambos roles para enfrentar lo que llaman las nuevas amenazas. Las nuevas amenazas son un concepto de la doctrina estadounidense que en la Argentina fue introducido hace 2 décadas por Ricardo López Murphy y desarrollado por su correligionario Horacio Jaunarena, que en el catálogo amenazante incluyó el malestar social. Pero mientras eso no ocurra, hasta Villarroel sostiene que legalmente no es viable que las Fuerzas Armadas ingresen a combatir el narcotráfico. Lo que pueden hacer son tareas de apoyo, pero no es que van a haber militares donde hay narcotráfico. A fines del siglo pasado, el sociólogo francés Loïc Wacquin describió la crisis que el neoliberalismo estaba descargando sobre el trabajador asalariado en todo Occidente con una metáfora que no ha perdido actualidad. Donde se retira el Estado Providencia, lo reemplaza el Estado Penitencia. Lo novedoso es que hoy esto se puede utilizar no como una constatación, que era el caso de Loïc Wacquin, sino a modo de promesa para reclamar el voto. El último que lo intentó fue Macri, pero las propias Fuerzas Armadas frustraron su propósito. Ustedes se acuerdan que el jefe del ejército de entonces, el general Claudio Pasqualini, estaba casado, no sé si sigue o no sigue casado, con María Laura Renes, hija de Atos Renes, que fue uno de los militares condenados a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. Bueno, aún así,
En el 2018, Pascualini declaró que la misión de las Fuerzas Armadas es proteger la soberanía y no ocuparse la seguridad interior. Y dijo que si se quiere modificar eso, había que modificar el marco legal vigente y además prepararlas en roles para los que no están capacitadas. Esto sigue siendo así hoy. Y si hablamos de modificar esas leyes, la cosecha máxima en las cámaras de diputados y senadores que Milei podría lograr el 22 de octubre, si se repitieran los resultados de las primarias, es de 41 diputados y 8 senadores. Además, bueno, si intentaran esto, habría una reacción muy fuerte en la sociedad que rechaza cualquier injerencia militar fuera de su misión específica, como lo vimos con la encuesta del Latinobarómetro que mencionamos esto hace un par de semanas, donde la Argentina es el país que más rechaza la idea de que aceptaría un gobierno no democrático si resuelve los problemas. En toda Latinoamérica, el país que tiene menos aceptación de esa propuesta es la Argentina. Y lo mismo vale para la propuesta de Milei de suprimir la coparticipación general y dejar que cada provincia viva de sus propios recursos. La coparticipación es un mandato constitucional que no se puede derogar ni por decreto ni por ley. Y por último, la propuesta de eliminar la participación estatal en la obra pública ya provocó una dura respuesta conjunta de las empresas y de los sindicatos afectados. Ya a mí me da la impresión de que nadie en el comando de Milei hizo los cálculos imprescindibles. ¿Ustedes saben cuántos puntos del Producto Bruto Interno implica el total de la obra pública? Ni idea. 2,3%. El cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.